Es el año 1978. La desesperación por el combustible llevó a General Motors a prometer la solución, el Oldsmobile 350 Diesel V8. Prometía una eficiencia sin precedentes en un V8 familiar. Sin embargo, en pocos años, este motor se autodestruyó masivamente, desató demandas y pulverizó la confianza de los consumidores en el diésel estadounidense por más de 30 años. ¿Qué pasó? Eso es justo lo que te contaremos en el video de hoy, así que quédate viendo porque esto se pone interesante. Para comprender por qué General Motors tomó una decisión tan audaz y, en última instancia, tan catastrófica, debemos situarnos en la atmósfera de pánico y urgencia que dominaba Estados Unidos a mediados de la década de 1970. La industria automotriz, basada en el paradigma del motor Pop-Bull 8 grande y sediento, se vio sacudida hasta sus cimientos por el embargo petrolero árabe de 1973. La conmoción fue instantánea. Los precios de la gasolina se dispararon, las filas para repostar en las estaciones de servicio se volvieron kilométricas y la era del muscle car murió. El estadounidense promedio, acostumbrado a los lujos de los grandes coches de tamaño completo, ahora estaba desesperado por la eficiencia. El golpe final vino de Washington con las regulaciones CAFE, destinadas a obligar a los fabricantes a alcanzar promedios de consumo de combustible para toda su flota que parecían ciencia ficción para Detroit. Para mediados de los 80, la flota total debía alcanzar las 27,5 millas por galón. Esto representaba un problema colosal para corporaciones como GM, cuya identidad estaba ligada a la fabricación de coches espaciosos y motores V8 potentes que consumían gasolina a ritmos alarmantes. Necesitaban una solución que transformara su consumo sin forzarlos a un rediseño completo e hipercostoso. Mientras Detroit se tambaleaba, la solución ya estaba probada y en funcionamiento al otro lado del Atlántico. Los fabricantes europeos, liderados por Mercedes-Benz, que ya construía diésel de pasajeros desde los años 30, Peugeot y Volkswagen, demostraban que los motores diésel eran confiables, refinados y ofrecían una economía de combustible inigualable gracias a sus altas relaciones de compresión. GM vio en el diésel la respuesta perfecta y rápida. El combustible diésel era más barato y la tecnología diésel era inherentemente más eficiente. Crucialmente, adoptar el diésel les permitiría aumentar drásticamente el promedio de toda su flota y cumplir con los estándares CAFE sin tener que abandonar sus venerados motores Bull 8 ni sus populares coches de tamaño completo. La promesa era atractiva: un cómodo sedán estadounidense de lujo con un motor V8 que podía entregar de 25 a 30 millas por galón. Era el sueño de la eficiencia sin sacrificar el confort. El escenario estaba listo para que GM se posicionara como el pionero diésel de Estados Unidos. Sin embargo, la premura, el ahorro de costes y una fatídica decisión de ingeniería convertirían esta oportunidad dorada en una pesadilla. La ambición de GM de liderar la revolución diésel se encontró con la necesidad de hacerlo de forma rápida y barata. En lugar de invertir el tiempo y los miles de millones necesarios para diseñar un motor diésel V8 robusto y optimizado desde sus cimientos, como habían hecho sus rivales europeos, GM tomó la decisión que sería su perdición: convertirían su existente y venerable motor Oldsmobile 350 8 de gasolina en un motor diésel. Esta decisión no fue un simple atajo, fue una violación flagrante de los principios fundamentales de la ingeniería de motores. Para entender por qué esta conversión fue una receta para el desastre, hay que comprender la diferencia intrínseca entre ambos motores. En primer lugar, un motor de gasolina utiliza bajas relaciones de compresión, casi siempre entre 8:1 y 10:1, y requiere bujías para iniciar la combustión. Mientras tanto, el motor diésel elimina las bujías, confiando únicamente en que la compresión extrema, que típicamente es de 17.1 a 22.1, genere suficiente calor para autoencender el combustible inyectado. Esta diferencia en la compresión es la clave fatal. Las relaciones más altas de un motor diésel generan una presión máxima en el cilindro aproximadamente un 50% mayor que un motor de gasolina.
Esta carga masiva requiere que cada componente del motor esté diseñado con márgenes de seguridad significativamente mayores. El bloque debe ser más grueso, el diseño de la culata debe ser más robusto, los pernos de la culata deben ser más numerosos y más grandes, y, crucialmente, el cigüeñal debe ser una pieza de acero forjado capaz de soportar fuerzas de torsión mucho más elevadas. El motor Oldsmobile 350 de gasolina, un diseño perfectamente adecuado para su propósito original y que había estado en producción desde 1968, nunca fue concebido ni diseñado con los espesores, la rigidez o la tolerancia a la carga necesarios para manejar las presiones y las dinámicas de combustión de un motor diésel. Los ingenieros de Oldsmobile supuestamente levantaron banderas de advertencia sobre la durabilidad, pero la gerencia estaba bajo una presión corporativa intensa para producir el motor, rápido y barato, y cumplir con las normativas CAFE. Esta prisa condenó la tecnología antes de que tuviera la oportunidad de demostrar su valía. A pesar de la fatídica decisión de usar un bloque de gasolina como base, GM intentó realizar algunas modificaciones necesarias. Aumentaron la relación de compresión del motor original de 8,5 a 1 a unos ambiciosos 22,5 a 1. También fortalecieron el bloque ligeramente mediante el uso de más níquel en la fundición e instalaron diferentes pistones, un nuevo árbol de levas y un sistema de inyección diésel, fruto de una colaboración con Stanadine. Pero lo más crítico fue lo que mantuvieron sin cambiar: la arquitectura básica del bloque, el espaciado y el tamaño de los pernos de culata y el diseño de la junta de culata. Lo más grave de todo es que el cigüeñal siguió siendo una unidad de hierro nodular fundido en lugar de la pieza de acero forjado que la ingeniería diésel exigía. Los ingenieros sabían que el bloque no era lo suficientemente rígido para controlar las fuerzas generadas por la combustión diésel. Con estas deficiencias latentes, el Oldsmobile 350 diésel debutó en 1978. Sus números eran adecuados para la época: 120 caballos de fuerza y 220 libras-pie de torque. El motor cumplió su promesa de economía. Los coches alcanzaban regularmente de 25 a 30 millas por galón, una cifra extraordinaria para un V8 estadounidense de tamaño completo. GM, confiada, se lanzó a lo grande, instalando el motor en toda su línea. Se podía encontrar en un Cutlass, un Buick Regal, un Pontiac Grand Prix, un Chevrolet Caprice e incluso en el pináculo del lujo. El Cadillac Seville de 1980 venía de serie con este motor diésel. Las ventas iniciales fueron sólidas, impulsadas por la desesperación por el ahorro de combustible y el precio más bajo del diésel. Sin embargo, el éxito fue efímero. Pronto, las debilidades del diseño de gasolina, sometido a presiones de diésel, se manifestaron de forma catastrófica. La primera señal fue la falla masiva de las juntas de culata. Las altas presiones combinadas con el patrón de pernos débil eran simplemente demasiado. Las juntas reventaban a menudo antes de las 30.000 millas, permitiendo que el refrigerante inundara los cilindros. El daño se propagaba rápidamente. La combinación de alta presión, estrés térmico y la fuerza de sujeción inadecuada de los pernos hacía que las culatas se agrietaran. Una culata agrietada significaba, esencialmente, la muerte del motor. Las grietas se formaban entre las válvulas o alrededor de las precámaras de combustión, un problema que era estructural e irreparable. El motor Oldsmobile 350 diésel no se limitó a tener problemas. Se autodestruyó en masa, dejando a cientos de miles de propietarios varados y frustrados. Las fallas iniciales de las juntas de culata fueron solo el principio de una larga lista de desastres mecánicos causados por la decisión de GM de ignorar los fundamentos de la ingeniería diésel. Los problemas eran sistémicos. El punto más débil era la conversión del bloque de gasolina. Como ya hemos hablado, la presión del diésel provocó el fallo catastrófico de las juntas de culata. Cuando el refrigerante entraba en el cilindro, podía provocar un fenómeno conocido como hydrolock. Cuando el pistón intenta comprimir un líquido, algo tiene que ceder, y generalmente ese algo era la biela, resultando en la destrucción del motor. Pero el daño no se detenía en la culata.
Los cigüeñales de hierro fundido eran incapaces de manejar los patrones de carga del diésel. La combustión diésel, con su pico de presión más alto, ejercía una tensión torsional y de fatiga que el cigüeñal no podía soportar. Desarrollaban grietas que, con el tiempo, conducían a la rotura, a menudo mucho antes de que el motor alcanzara una vida útil razonable. Además, las tapas de los cojinetes principales podían caminarse o desplazarse porque el bloque carecía de la rigidez necesaria para contener las intensas fuerzas generadas, provocando pérdida de presión de aceite y fallas graves en los cojinetes. Quizás el problema más insidioso fue el sistema de inyección de combustible. GM utilizó la bomba Stanadin, que dependía de las propiedades lubricantes del combustible diésel. Si el sistema se contaminaba con agua, lo que ocurría con demasiada facilidad, debido a deficiencias en el diseño, la bomba de inyección podía agarrotarse, llevándose consigo todo el sistema de combustible. Para empeorar las cosas, el desastre se aceleró por el factor humano y la falta de información. Muchos propietarios estadounidenses, e incluso algunos mecánicos, trataron el motor diésel como si fuera un V8 de gasolina. El diésel exige un aceite con mayor nivel de detergente y cambios de filtro de combustible más frecuentes. Al usar aceite de gasolina convencional y descuidar el mantenimiento, los propietarios acortaron la vida útil del ya condenado motor. El motor Oldsmobile 350, por lo tanto, no solo tenía fallos de diseño inherentes, sino que era intolerante a la negligencia del usuario. El motor, concebido como la solución de GM, se estaba autodestruyendo ante los ojos del público. A medida que las fallas del Oldsmobile 350 diésel se multiplicaban en los talleres y las carreteras, la reacción fue rápida y devastadora. GM inicialmente intentó minimizar el problema, emitiendo boletines de servicio técnico con reparaciones temporales y extendiendo tímidamente las garantías en ciertos componentes. Sin embargo, cuando miles de propietarios se encontraron con vehículos que pasaban más tiempo en el concesionario que en la carretera y facturas de reparación astronómicas, la furia se desató. La situación escaló rápidamente a una crisis legal y de relaciones públicas. Se presentaron demandas colectivas contra General Motors en todo el país. Los propietarios no solo exigían compensación por las pérdidas, sino que alegaban que la empresa les había vendido a sabiendas motores defectuosos. Durante el litigio, salieron a la luz documentos internos que sugerían que GM era consciente de las preocupaciones de durabilidad y los defectos de diseño antes del lanzamiento, pero la gerencia había presionado para seguir adelante debido a la urgencia de cumplir con los plazos de CAFE. GM finalmente se vio obligada a llegar a múltiples acuerdos por valor de millones de dólares. Ampliaron garantías y ofrecieron compensaciones a los propietarios afectados, pero la reputación del motor, y por extensión de la ingeniería de GM, quedó hecha pedazos. El Oldsmobile 350 diésel se ganó el infame título de uno de los motores menos confiables jamás instalados en un coche estadounidense. Aunque GM se esforzó por mejorar el motor y lo mantuvo en producción hasta 1985, enfocándose en ajustes en las juntas de culata y los pernos, especialmente, ya era demasiado tarde. El daño ya estaba hecho. Lo más grave fue el impacto a largo plazo. El concepto mismo del coche de pasajeros diésel estadounidense quedó envenenado. Durante décadas, los consumidores estadounidenses desarrollaron una aversión instintiva hacia el diésel, asociándolo con el traqueteo, el humo y la rotura catastrófica del Oldsmobile. Esta desconfianza persistió incluso cuando los fabricantes europeos, como Volkswagen, Mercedes-Benz y BMW, introdujeron motores diésel modernos, limpios y notablemente eficientes en el mercado estadounidense, mientras que en Europa el diésel crecía hasta dominar las ventas de coches nuevos. En fue un fantasma, una horrible consecuencia de la mala ejecución de GM en los años 70, que creó un estigma que perduró hasta bien entrado el siglo XXI. La historia del Oldsmobile 350 diésel se erige como una de las advertencias más espectaculares en la historia de la ingeniería automotriz. Lo más frustrante es que GM tenía la visión correcta.
identificaron correctamente que el diésel podía resolver la crisis de eficiencia de combustible sin obligar a los estadounidenses a renunciar a los coches grandes. Solo hace falta mirar a Europa. A lo largo de los años 80 y 90, los diésel se convirtieron en un motor principal, ofreciendo potencia, refinamiento y eficiencia que se reflejaba en los famosos turbodiesel. Si GM hubiera tomado una decisión diferente, por ejemplo, diseñar un motor diésel V8 desde cero con el bloque, el cigüeñal y los pernos adecuados, o si hubieran forjado una asociación con un fabricante diésel europeo con experiencia, la historia del mercado estadounidense habría sido radicalmente distinta. GM pudo haber sido el pionero del diésel, pero en lugar de eso, se convirtió en el ejemplo de lo que no se debe hacer. El fracaso de este motor fue una lección que GM finalmente tuvo que aprender de la manera difícil. En 1982, la compañía introdujo un nuevo diésel V8, el motor de 6.2 litros, que esta vez sí fue diseñado como un diésel desde el principio. Este motor fue significativamente más exitoso y encontró su lugar de forma confiable en la línea de camiones de GM, con muchas unidades todavía en funcionamiento hoy en día. Sin embargo, para entonces, el daño a la reputación del diésel en el mercado de pasajeros ya estaba hecho. La percepción se había solidificado de que el diésel era solo para camiones y tractores, no para los sedanes familiares. Hoy, más de 4 décadas después, el Oldsmobile 350 diésel es recordado principalmente como un desastre y un caso de estudio. Su existencia fue un producto del desarrollo apresurado, la reducción de costos y la decisión gerencial que primó sobre la ingeniería sólida. Las consecuencias no se limitaron a las pérdidas financieras de GM. El fracaso de este motor supuso un retraso de décadas para la tecnología diésel en los automóviles de pasajeros estadounidenses. Ahora cuéntanos en los comentarios, ¿conocías esta oscura historia de los motores diésel en Estados Unidos? ¿Has tenido alguna vez un coche de motor diésel? ¿Qué opinas de ellos? ¿Más eficientes o prefieres los motores a gasolina? Demasiadas preguntas, mejor te leo en los comentarios. Y si te está gustando el contenido, no olvides dejar tu like, compartir y suscribirte al canal para más videos interesantes como este. Por lo pronto, nos vemos en el próximo video.